2 de octubre, por la tarde. Hoy ha sido un día largo y cansado, aunque emocionante. En el correo de la mañana me llegó el sobre con mi propia dirección y en su interior un trozo de papel mugriento en el que estaba garrapateado con lápiz de carpintero lo siguiente: Sam Bloxham, Corcrans 4 Potters Court, Bartle Street, Walworth. Preguntar por el restituto. Recibí la carta en la cama y me levanté sin despertar a Mina. Parecía cansada, soñolienta, pálida y con aspecto de no encontrarse nada bien. Decidí no despertarla, pero me prometí que en cuanto regresara de esta nueva investigación, lo dispondría todo para que volviera a Exeter. Creo que se sentirá más feliz en nuestra propia casa, ocupada en sus tareas domésticas, que aquí entre nosotros, pero ajena a todo lo que ocurre. Solo vi un momento al doctor Seward, pero le conté a dónde iba, prometiéndole regresar tan pronto como averiguara algo para contárselo a los demás. Fui en coche a Walworth y encontré Potters Court con algunas dificultades. La ortografía de Mr. Smollett me había confundido y pregunté por Potters Court en lugar de Potters Court. No obstante, cuando encontré el callejón, no tuve ninguna dificultad para localizar la casa de huéspedes de Corcoran. Cuando pregunté al hombre que me abrió la puerta por el restituto, negó con la cabeza y añadió: «No sé quién es. Aquí no vive esa persona. Nunca oí hablar de él en mi puñetera vida. No creo que haya nadie con ese apelativo viviendo por aquí ni en ninguna otra parte». Saqué la carta de Smollett y al volver a leerla se me ocurrió que podía tratarse una vez más de su mala ortografía. «¿Quién es usted?» «Soy el sustituto», contestó. Me di cuenta inmediatamente de que iba por buen camino. La ortografía de Smollett me había confundido otra vez. Bastó una propina de media corona para que el sustituto pusiera a mi disposición todo cuanto sabía, y así me enteré de que Mr. Bloxham, que había dormido su borrachera de cerveza de la noche anterior en la casa de huéspedes de Corcoran, se había ido a trabajar a Poplar a las 5 en punto de la mañana. No supo decirme dónde trabajaba, pero tenía la vaga idea de que se trataba de un almacén moderno. Con esa pequeña pista tuve que irme a Poplar. Hasta pasadas las 12 no encontré ninguna nueva pista sobre dicho almacén. Fue en un café donde unos obreros estaban almorzando. Uno de ellos me indicó que estaban construyendo en Cross Angel Street un nuevo almacén con cámara frigorífica, y como eso se ajustaba a la calificación de almacén moderno, me dirigí hacia allí inmediatamente. Una entrevista, primero con un portero arisco y después con un capataz todavía más arisco, a quienes logré apaciguar con moneda del reino, me puso sobre la pista de Bloxham. El capataz mandó llamarlo en cuanto le dije que estaba dispuesto a pagarle un día de jornal por el privilegio de hacerle unas preguntas sobre un asunto privado. Era un tipo listo, aunque de toscos modales, y rudo en su forma de hablar. En cuanto le prometí que le pagaría por su información y le di un anticipo, me contó que había hecho 2 viajes de Carfax a una casa de Piccadilly, transportando 9 cajones grandes, especialmente pesados, en un carro tirado por un caballo que había alquilado con tal propósito. Le pregunté si podía decirme el número de la casa de Piccadilly, a lo que contestó: «Verá usted, jefe, el número se me ha olvidado, pero está unas cuantas casas más allá de una gran iglesia blanca, o algo por el estilo, construida no hace mucho». Era un caserón lleno de polvo, aunque nada en comparación con el que había en la otra casa de donde recogimos esos jodidos cajones.
¿Cómo entró usted en esas casas si ambas estaban vacías? El viejo que me contrató me estaba esperando en la casa de Purflet. Me ayudó a subir los cajones al carro. Maldita sea, era el tipo más fuerte con el que me he topado, y eso que era un viejo con el bigote blanco y tan delgado que parecía que no era capaz ni de echar sombra. ¿Cómo me hizo estremecer esa frase? Vaya que sí, cogía los cajones por uno de los extremos como si fueran paquetes de té de 1 libra, mientras que yo tuve que jadear y resoplar bastante para poder levantar el otro extremo. Y yo no soy blandengue, precisamente. ¿Cómo entró en la casa de Piccadilly?, le pregunté. Me esperaba allí también. Tuvo que irse y llegar antes que yo, porque cuando toqué la campanilla me abrió la puerta él mismo y me ayudó a llevar los cajones al vestíbulo. ¿Los 9? Pregunté yo. Sí, 5 en el primer viaje y 4 en el segundo. Fue un trabajo que me dejó seco. No recuerdo bien cómo volví a casa. ¿Dejó las cajas en el vestíbulo?, le interrumpí yo. Sí, era un vestíbulo muy grande y estaba completamente vacío. De nuevo intenté obtener más detalles. ¿No tenía usted llave? No suelo usar llave ni nada. El anciano caballero me abrió la puerta personalmente y la cerró de nuevo cuando me marché. No me acuerdo de lo que pasó la última vez, ya sabe, por la cerveza. ¿Y tampoco recuerda el número de la casa? No, señor, pero no tendrá dificultades para encontrarla. Es un caserón alto con fachada de piedra, con un arco y una gran escalinata hasta la puerta. Conozco bien esos escalones, pues tuve que subir los cajones, con la ayuda de 3 holgazanes que vinieron a ganarse unas monedas. El anciano caballero les dio unos chelines, pero al ver que tenía muchos le pidieron más, y él cogió a uno de ellos por los hombros y estuvo a punto de tirarlo escaleras abajo, por lo que se fueron soltando maldiciones. Pensé que con esta descripción podría encontrar la casa, de modo que le pagué a aquel hombre por su información y me fui a Piccadilly. Había obtenido un nuevo dato más bien penoso. Era evidente que el conde podía manejar por sí solo los cajones llenos de tierra. En tal caso, cada minuto que pasara era precioso, pues ahora que ya había distribuido unos cuantos en varios lugares, podía completar la operación sin que le vieran en el momento en que quisiera. Bajé del coche en Piccadilly Circus y caminé en dirección oeste. Pasado el Junior Constitucional, me topé con la casa descrita y tuve el convencimiento de que esa iba a ser la próxima madriguera que se estaba preparando Drácula. La casa parecía deshabitada desde hacía mucho tiempo. El polvo se había incrustado en las ventanas y los póstigos estaban cerrados. El tiempo había ennegrecido todos los marcos y la pintura se había desprendido en su mayor parte de los barrotes de hierro. Era evidente que no hacía mucho habían colgado un cartel grande en el balcón. Sin embargo, había sido arrancado violentamente, aunque todavía quedaban los montantes que lo habían sostenido. Detrás de la barandilla del balcón vi algunas tablas sueltas, cuyos toscos cantos parecían blancos. Hubiera dado cualquier cosa por poder ver el anuncio intacto, ya que posiblemente me hubiese dado alguna pista sobre el propietario de la casa. Recordé mi experiencia de la búsqueda y compra de Carfax, y no pude menos de pensar que si conseguía localizar al anterior propietario, puede que encontrara algún medio de entrar en la casa. De momento no podía enterarme de nada más en aquella casa de Piccadilly, ni podía hacer ninguna otra cosa, de modo que di la vuelta al edificio para ver si podía averiguar algo en la parte de atrás. Los Mews estaban en plena actividad, ya que la mayoría de las casas de Piccadilly estaban ocupadas.
Pregunté a uno o dos mozos de cuadra que encontré por allí si podían contarme algo acerca de la casa vacía. Uno de ellos dijo que había oído que la habían comprado recientemente, pero no supo decirme a quién. No obstante, me contó que hasta hace muy poco había estado colgado el cartel de se vende, y que quizá pudieran decirme algo en Mitchell e Hijos y Candy, la agencia que la había vendido, porque creía recordar que había leído el nombre de esa firma en el cartel. Como no quería parecer demasiado interesado, ni dejar que mi informante supiera o adivinara mis intenciones, le di las gracias de rigor y me fui de allí. No perdí más tiempo, pues estaba empezando a oscurecer, y en otoño la noche se echa encima enseguida. Tan pronto como obtuve la dirección de Mitchell e Hijos y Candy, en una guía del Berkeley, me fui a su oficina de Sackville Street. El caballero que me atendió era especialmente amable, pero en la misma medida reservado. Después de decirme que la casa de Piccadilly, a la que a lo largo de nuestra conversación calificó de mansión, había sido vendida, consideró que el asunto quedaba concluido. Cuando le pregunté quién la había comprado, abrió un poco más los ojos, se calló unos instantes y añadió: «Está ya vendida, señor». «Disculpe», dije con igual cortesía, «pero tengo una razón especial para querer saber quién la ha comprado». Se volvió a quedar callado, esta vez por más tiempo, y alzó todavía más las cejas. «Está ya vendida, señor», fue de nuevo su lacónica respuesta. «En ese caso», dije yo, «no le importará darme algún detalle más, ¿verdad?». «Claro que me importa», contestó. «Para Mitchell e Hijos y Candy, los asuntos de sus clientes son estrictamente confidenciales». Sin duda era un pedante de primera categoría y de nada servía discutir con él. Pensé que lo mejor sería atacarle en su propio terreno. «Sus clientes, señor», le dije, «pueden estar satisfechos de poder contar con tan celoso guardián de sus intereses. Yo también pertenezco a la profesión», y le entregué mi tarjeta de visita. «No es la curiosidad lo que me ha traído hasta aquí. Vengo de parte de Lord Godalming, que desea saber algunos detalles de la propiedad que, según tenía entendido, estaba hace poco en venta». Estas palabras lograron que el asunto tomara un nuevo cariz. «Me encantaría complacerle en todo lo que pueda, Mr. Harker, y en especial a su señoría. Una vez nos encargamos de alquilarle un despacho cuando todavía era el honorable Arthur Holmwood. Si me deja usted la dirección de su señoría, consultaré el caso con la empresa y le comunicaré a su señoría lo que decidamos en el correo de la tarde. Será un placer facilitar a su señoría la información requerida, si nos es posible apartarnos por una vez de nuestra norma». Como lo que yo pretendía era asegurarme un amigo y no crearme un enemigo, le agradecí sus servicios, le di las señas del doctor Seward y me marché. Había oscurecido y me sentía cansado y hambriento. Tomé una taza de té en la Aerated Bread Company y me dirigí a Purfleet en el primer tren. Cuando llegué estaban todos en casa. Mina parecía cansada y pálida, pero hizo un gran esfuerzo para mostrarse animada y alegre. Me partía el corazón pensar que tenía que dejarla al margen de todo y que eso la inquietaba. Gracias a Dios, esta será la última noche que asistirá a nuestras reuniones y que estará dolida por nuestra desconfianza. Hice acopio de valor para mantener la prudente decisión de dejarla al margen de nuestra terrible misión. Parece más resignada en cierta medida, a no ser que el asunto mismo haya acabado por parecerle repulsivo,
ya que cada vez que alguien hace una alusión casual, se estremece literalmente. Me alegro de que tomáramos nuestra decisión a tiempo, ya que si reacciona así, sería una tortura para ella todo lo que vamos descubriendo. Como no podía contarles a los demás mis descubrimientos del día hasta que estuviéramos solos, después de la cena, seguida de un poco de música para cubrir las apariencias, incluso entre nosotros mismos, llevé a Mina a su habitación para que se acostara. La pobre estuvo conmigo más cariñosa que nunca y me abrazó estrechamente como si quisiera retenerme, pero como tenía mucho que contar, me marché. Gracias a Dios, el haber dejado de contarnos estas cosas no ha supuesto ningún cambio entre nosotros. Cuando bajé de nuevo, estaban todos reunidos en el despacho alrededor del fuego. Durante el viaje en tren había anotado en mi diario mis descubrimientos del día y me limité a leerlos en voz alta, ya que era la mejor manera de ponerles al corriente de la información que había logrado. Cuando terminé, dijo Van Helsing: «Ha sido una jornada espléndida, amigo Jonathan. Sin duda estamos sobre la pista de los cajones desaparecidos. Si los encontramos todos en aquella casa, nuestra misión se acerca a su fin. Pero si falta alguno, tendremos que seguir buscando hasta encontrarlos. Entonces asestaremos nuestro coup final y daremos caza a ese malvado hasta hacerle morir definitivamente». Todos callamos durante un rato, hasta que de repente se puso a hablar Mr. Morris. «Dígame, ¿cómo vamos a entrar en esa casa?» «Igual que entramos en las otras», contestó rápidamente Lord Godalming. «Vamos, Art, esta es diferente. Cuando irrumpimos en Carfax era de noche y nos protegía un parque tapiado. Allanar una casa en Piccadilly es algo completamente distinto, tanto de día como de noche. Confieso que no se me ocurre ninguna forma de entrar, a no ser que aquel tipo encantador de la agencia nos proporcione algún tipo de llave. Quizá lo sepamos cuando recibamos su carta mañana». Lord Godalming frunció el ceño, se levantó y se puso a pasear por la habitación. Poco después se detuvo y mirándonos uno a uno dijo: «Quincy está en lo cierto. El allanamiento de morada es un asunto muy serio. Nos salió bien una vez, pero ahora podemos tener problemas, a no ser que encontremos las llaves del conde». Como no podíamos hacer nada hasta el día siguiente, y parecía conveniente esperar a que Lord Godalming tuviera noticias de la agencia de Mitchell, decidimos no dar ningún paso más hasta la hora del desayuno. Durante un buen rato estuvimos fumando y discutiendo los diferentes aspectos del caso, y yo aproveché la ocasión para poner al día mi diario. Tengo mucho sueño, me voy a acostar. Solo unas palabras más. Mina duerme profundamente y su respiración es regular. Tiene unas pequeñas arrugas en la frente, como si, aún dormida, la preocupara algo. Aunque todavía está muy pálida, no parece tan macilenta como esta mañana. Espero solucionar todo esto mañana mismo. Se irá a nuestra casa en Exeter. Vaya, qué sueño tengo.